Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a empezar la clase a cargo de Magalí Gobo y Michael Salamé, que entre los dos van a presentar unos casos clínicos y hacer una revisión bibliográfica de este tema. Así que vamos a empezar con Magalí. Cuando quieras podés comenzar. Y le pido a todos que se silencien, por favor. Bueno, buenos días a todos. Entonces, como dijo Rita, hoy vamos a hablar de sarcoidosis cardíaca. Básicamente, voy a empezar por decirles que existen dos formas de presentación de la sarcoidosis cardíaca. Una es en forma sistémica y la otra forma es aislada. Yo les voy a hablar en una primera parte de la charla de lo que es la sarcoidosis cardíaca en contexto sistémico, y después Mike, a través de la presentación de un caso y una pequeña revisión, va a hablar de la sarcoidosis cardíaca aislada. La sarcoidosis sistémica, como sabemos, es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la formación de granulomas no gaseosos en diferentes órganos. Los principales órganos afectados son los pulmones, la piel, los ganglios linfáticos y las articulaciones, aunque puede estar afectado cualquier órgano del cuerpo. Si bien la sarcoidosis cardíaca es una enfermedad poco prevalente en los pacientes que tienen sarcoidosis sistémica, la forma de presentación sintomática alcanza entre el 3 y el 10% en pacientes en América y en Europa. Se sabe que igual cuando hay afectación cardíaca, esta es la segunda causa de muerte en estos pacientes, por eso de ahí la importancia de diagnosticarla. Y la prevalencia en las autopsias, según las diferentes publicaciones, alcanza hasta un 25% de estos pacientes. Entre lo que es la epidemiología, tenemos que tener en claro que esta enfermedad afecta a adultos jóvenes entre 25 y 45, 50 años, es más frecuente en mujeres, en la raza africana, sobre todo en Estados Unidos, en el norte de Europa, y los que tienen una alta prevalencia son los japoneses, que es la población que, digamos, más publicaciones tienen justamente por esto. Se cree que ellos tienen una predisposición genética que no hay en otras razas. La etiología de esta enfermedad es desconocida. Está la hipótesis de que existe una respuesta exagerada de las células T helper, que lo que hacen es responder a distintos estímulos, ya sean infecciosos o ambientales, que causan una respuesta exagerada del organismo, y justamente lo que van a dar, ahí pueden ver en forma microscópica, el agregado en nidos de macrófagos y de linfocitos que lo rodean. Si viéramos la afectación cardíaca de una forma macroscópica, lo que vamos a ver son estos mismos granulomas, ¿sí? Pero que se van a formar. Si afectan en una forma difusa al corazón, lo vamos a ver como ya una irregularidad parietal, ¿sí? Y de forma, digamos, lo que pueden ver este color más tostado con respecto al resto del miocardio, que es lo que se ve en las autopsias, ¿no? La sarcoidosis cardíaca puede afectar diferentes estructuras del corazón y los vasos. Acá tienen en este pequeño esquemita, ¿sí?, todos los posibles sitios donde puede haber una enfermedad granulomatosa. Podemos empezar por las aurículas, ¿sí? Esto es por reporte de casos, la verdad que no es muy prevalente que esté ahí alojados los granulomas. Puede haber vasculitis de las arterias coronarias, lo cual también es infrecuente. Más frecuente sí es que haya vasculitis de las grandes arterias, ¿sí?, de la aorta y de la pulmonar. Que haya afectación de la pared libre del ventrículo derecho. Lo más típico es que haya afectación del septum interventricular, que va a empezar con una hipertrofia asimétrica y después va a evolucionar hacia una fibrosis de adelgazamiento del septum. Puede haber formación de aneurismas en las paredes libres del ventrículo izquierdo. Se pueden ver infiltrados también los músculos papilares, ¿sí? Con esto se generaría una regurgitación de las válvulas. Puede haber formación de trombos intramurales y puede haber también afectación de lo que es el pericardio, con la manifestación más frecuente es el derrame pericárdico, y está reportado también que puede evolucionar hacia un taponamiento, pero es poco frecuente. En cuanto a la clínica, como les dije, hay una parte de los pacientes que se manifiesta en forma sintomática y en otra asintomática. Si el paciente tiene síntomas, lo más frecuente es que tenga palpitaciones, debute con síncope, puede llegar a tener anginas, como les dije, si tiene afectadas las arterias coronarias, puede manifestarse con insuficiencia cardíaca de tipo sistólica o diastólica, y puede también debutar con muerte súbita. En cuanto al electro, podemos tener, como les dije, que afecta generalmente al septum interventricular. Lo que vamos a tener muy frecuentemente van a ser bloqueos AB completo,
bloqueos de rama o fasciculares, puede tener QRS fragmentados, y otra forma de presentación muy típica es la arritmia ventricular. En cuanto al eco, después Mike se va a explayar un poquito más, pero lo que podemos tener es una variedad de cosas, ¿sí? La sarcoidosis cardíaca puede manifestarse desde una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía restrictiva, disfunción diastólica o sistólica, motilidad parietal alterada, que puede ser focal o difusa, aumento de la ecogenicidad, puede manifestarse con aneurisma, como les dije, hipertrofias de las paredes auriculares. En las etapas finales puede haber deterioro de la función del ventrículo derecho. Lo más típico es el adelgazamiento del septum interventricular a nivel basal, y en estos pacientes es muy importante hacer un diagnóstico diferencial con la miocardiopatía hipertrófica. Este es un trabajo, como les dije, de los japoneses, que son los que más prevalencia tienen de esta enfermedad, en los cuales se analizaron 46 pacientes con sarcoidosis cardíaca. Si bien es un N poco importante para otras enfermedades, para lo que es las publicaciones de sarcoidosis es un montón. Fíjense en que los hallazgos más frecuentes que ellos encontraron fue el adelgazamiento de las paredes ventriculares, sobre todo a nivel del septum, y lo que son las anormalías, la anomalía de la motilidad del ventrículo izquierdo, sobre todo con hipoquinesias focales o hipoquinesia difusa. Bueno, pero como se habrán dado cuenta, tanto la clínica como el electro como el eco son bastante poco específicos. ¿Qué es lo que pasó con esta enfermedad? Que a partir del 2008 se empezaron a incorporar otras técnicas de imágenes para el diagnóstico y el seguimiento, y esto generó que haya un aumento en el diagnóstico en la última década. Lo que se incorporó básicamente fue el uso de la resonancia y el uso del PET-CT. ¿Cómo vamos a diagnosticar la sarcoidosis cardíaca? Tenemos dos vías. Una es la vía histológica, que lo que se hace es una biopsia endomiocárdica directa, que esto tiene una alta especificidad, si diagnostico, obviamente, los granulomas no caseificantes. El problema es que tiene una baja sensibilidad y una alta tasa de falsos negativos, porque la infiltración de los granulomas, hay que acordarse que es de forma parcheada y no se distribuye en forma regular por todo el miocardio. Entonces va a depender mucho del sitio de biopsia. Y después tenemos la otra parte, que es la otra vía, que es la parte clínica, donde tenemos diferentes guías para establecer el diagnóstico, que yo acá se las muestro a todas, ¿sí? La última fue de la Sociedad Americana del Tórax, pero la más utilizada es la japonesa, ¿sí? Del 2016, donde a grandes rasgos podemos hacer el diagnóstico, sí. Tenemos un diagnóstico histológico de otro órgano, ¿sí? Granulomas diagnosticados en forma extracardíaca, más 2 o más criterios mayores o un criterio mayor y 2 o más menores. En resumido, acá tienen al costadito cuáles serían esos criterios mayores y menores. Los criterios mayores estarían compuestos por la presencia de bloqueo AB completo o arritmias ventriculares fatales, sería una TB sostenida o una FB, anomalías de la pared ventricular o adelgazamiento del septum basal, una FEI menor del 50% o una quinesia focal, la captación cardíaca positiva en PET y la resonancia con realce tardío de gadolinio positivo. Los criterios menores estarían compuestos por hallazgos anormales en el electro, defectos de perfusión en el SPEC, una biopsia endomiocárdica, pero que no encontremos granulomas, sino infiltración o fibrosis, que es algo más inespecífico, y después si tengo sarcoidosis pulmonar u oftálmica, junto con las determinaciones de laboratorio que hacen los reumatólogos, 2 de 5 de esas determinaciones en sangre también aportaría un criterio menor. ¿Qué dicen las sociedades cardiológicas, digamos? Tenemos la Sociedad Europea de Imágenes Cardiovasculares, la Sociedad Europea de Medicina Nuclear y la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear. En este paper de posición, lo que dicen es que si yo tengo la sospecha de una sarcoidosis cardíaca, cuando el paciente ya tiene diagnóstico de una sarcoidosis extracardíaca y palpitaciones, síncopes, un electro anormal o un Holter o un eco anormal, estaría indicado pedirle una resonancia magnética cardíaca. De acuerdo a los resultados de la resonancia, seguiríamos por, si es normal, se le hace un seguimiento clínico a ese paciente y no tendría en principio indicación de seguir con un PET.
Pero si esa resonancia es anormal o está contraindicada o el paciente no se la puede hacer, tendríamos que ir directamente al PET-CT más perfusión miocárdica. Si este PET es positivo, está indicado el tratamiento, que después vamos a ver, y habría que considerar el implante de CDI. Si este PET es negativo, habría que considerar un implante de CDI, después vamos a ver las indicaciones, pero no estaría indicado el tratamiento. Entonces, básicamente, la resonancia es el estudio de elección. Voy a ver un realce tardío de gadolinio de forma parchada, lo más frecuente es que sea a niveles basales. Obviamente las formas de presentación más típicas son en el septum interventricular o en la pared libre del ventrículo izquierdo, y lo que voy a demostrar con la resonancia es la presencia de tejido cicatrizal. Si uso el T1 y el T2 puedo demostrar inflamación, y la resonancia, el poder que tiene es un alto valor predictivo negativo que alcanza el 90%. El PET-CT lo voy a pedir solamente para aquellos pacientes donde yo quiera saber si la enfermedad está activa o no. Esto lo que me va a servir es como una guía de tratamiento o en aquellos pacientes donde la resonancia no esté disponible. Hay publicaciones que dicen que el uso combinado de la resonancia y el PET, la sensibilidad diagnóstica alcanza el 94%. ¿Cómo vamos a pedir el estudio del PET? Bueno, lo primero que es importante que tienen que saber es que cuando voy a usar FDG a nivel cardíaco, tengo que indicarle al paciente una dieta de supresión miocárdica de al menos 24 horas. ¿Cuál es el fundamento de esto? Bueno, habitualmente el miocardio consume glucosa. Lo que yo tengo que hacer es switchar el metabolismo cardíaco desde una glucólisis hacia una beta-oxidación de ácidos grasos. Entonces, lo que yo le voy a dar a ese paciente 24 horas antes va a ser una dieta pobre, nula, si es posible, en hidratos de carbono, y le voy a dar mucho consumo de grasas. Para eso, cuando yo inyecte la FDG, lo que voy a hacer es que las únicas células que capten la glucosa van a ser las inflamatorias y no así los miocardiocitos. ¿Sí? Esto es importantísimo, si no el estudio no sirve. En general, el protocolo de adquisición de estos pacientes tiene que ser de cuerpo entero, ¿sí? O estándar, básicamente porque ya que le hago un PET, no solo quiero mirar la parte cardíaca, sino también si está activo en otra parte del organismo. ¿Sí? Los que vamos a hacer después de adquirir el PET-CT es una perfusión miocárdica, que puede ser con PET amonio, o puede hacerse un MIBI, un Spectrum MIBI habitual. Y de acuerdo a lo que nos dé los resultados del PET, lo vamos a clasificar en que no capte, que tenga una captación difusa, que tenga una captación focal, o que tenga una captación focal sobre una difusa. Bueno, de todos los estudios que vamos a hacer, vamos a ir interpretándolos. Básicamente, como les dije, el PET con FDG sirve para ver si hay inflamación. Entonces, esto es lo que vamos a interpretar de la FDG con la perfusión miocárdica. Si la FDG es negativa y la perfusión es normal, el estudio es normal, ¿sí? No hay inflamación, no hay cicatriz. En el otro extremo tenemos, en aquellos pacientes que no haya captación de FDG, ¿sí? O sea que no hay inflamación, y la perfusión sea normal, ¿sí? Como pueden ver abajo, esta es la captación, no hay captación, esto es el pool vascular, ¿sí? Y lo que me estaría hablando acá es de fibrosis, y en el medio tengo todo un espectro de inflamación, inflamación más cicatriz. ¿De qué va a depender esto? Bueno, justamente siempre buscamos que haya un mismatch entre la FDG y la perfusión miocárdica. Bien, con todos estos datos, además, estos autores publicaron en el 2018 un cuadro para orientarnos en cuanto a lo que es la interpretación de todas las imágenes. Por un lado tenemos la resonancia magnética y por el otro lado la integración de la FDG con la perfusión miocárdica. Y lo que ellos proponen es hacer una escala en porcentaje de probabilidad de que exista la enfermedad a nivel cardíaco. Entonces, según el patrón de captación del gadolinio y según el patrón de captación o hipocaptación del SPEC. Los últimos dos, digamos, lo que serían probabilidad mayor al 50% de que existe una sarcoidosis cardíaca, o más del 90%, que es una alta probabilidad, estaría indicado el tratamiento. Bien, ¿cómo los vamos a tratar estos pacientes? Bueno, básicamente con inmunosupresión. ¿A quiénes vamos a tratar? Las guías dicen que tratemos a los que tienen disfunción del ventrículo izquierdo,
arritmia ventricular, siempre que tengan captación positiva en el PET, aquellos que tengan trastornos de conducción, que tengan realce tardío de gadolinio en la resonancia, y si tienen disfunción del ventrículo derecho sin hipertensión pulmonar, ¿sí? O sin ninguna causa, ¿no?, de hipertensión pulmonar. El inicio y el monitoreo tienen que estar siempre guiados por las imágenes. En este caso, el que más se utiliza es el PET-CT, por esto que les dije, que es lo que nos va a permitir saber si la enfermedad está activa o no. En cuanto al CDI, lo que nos dicen las guías es que aquellos pacientes con FEI menor del 35% post-tratamiento sería una indicación clase 1. En aquellos pacientes con FEI entre el 35 y el 49% y que tengan realce tardío de gadolinio que persiste post-tratamiento, también estaría indicado, pero con una clase 2B. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, les va peor a aquellos pacientes que tengan más de un 20% de realce tardío de gadolinio a nivel de la masa del ventrículo izquierdo, el PET que sea positivos con trastornos de la perfusión miocárdica, estos pacientes tienen peor pronóstico, y todos aquellos que tengan compromiso del BD, que nos hablan de que la enfermedad ya está avanzada. Esto es independientemente de si existe o no compromiso extracardíaco activo. En cuanto a las guías también nos dicen, como les decía, que el PET-CT nos sirve para monitorear el tratamiento. Fíjense, esto es un caso de la bibliografía donde pueden ver el basal con la perfusión miocárdica que es normal, ¿sí? Y abajo, como pueden ver, sitios de perfusión, de captación focal de FDG en el PET. Esto nos estaría hablando de que existe inflamación sin cicatriz todavía, con lo cual está indicado iniciar el tratamiento. Y post-terapia, fíjense, permanece sin trastornos de la perfusión miocárdica, y lo que veo abajo ya no es una captación focal, sino lo que veo es pool vascular sin captación miocárdica. Con lo cual esto sirve para ver si el paciente continúa o no con el tratamiento. Brevemente les presento un caso clínico para tratar de integrar todo lo que les conté hasta ahora. Esta es una paciente femenina de 66 años, con factores de riesgo hipertensa, tabaquista y dislipémica. Tenía diagnóstico de una sarcoidosis sistémica de más de 10 años de evolución, con compromiso pulmonar y cutáneo, y consulta por palpitaciones. En el eco, como datos positivos, tenía una hipoquinesia difusa con una FEI de 48%, un TAPSE de 16%, movimiento anómalo del septum, que era por la frecuente arritmia ventricular, y en el Holter tenía extrasístoles supraventriculares aisladas, duplas, tripletas, bigeminia y trigeminia ventricular, como pueden ver. Cuando se le pidió la resonancia magnética cardíaca, lo que se vio es un realce tardío de gadolinio transmural a nivel anterior, lateral e inferior apical, intramiocárdica a nivel del septum apical y de patrón subepicárdico con importante monto a nivel inferior e inferoseptal, basal y medio. En rojo tienen señalados los segmentos que van a coincidir con la hipocaptación que veíamos en el SPEC, ¿sí? Como pueden ver, claramente tiene una hipoperfusión a nivel inferior y lateral en cortes apicales, inferior medio ventricular y basal, e inferoseptal basal, que coincidían justamente con las zonas de realce tardío de gadolinio, lo cual nos está hablando de que ahí existe una fibrosis. Como esta paciente tenía factores de riesgo y tenía un trastorno de la perfusión y una cicatriz fibrosa, se decidió pedirle una angiotomografía, como pueden ver a la derecha, la cual mostraba una teromatosis difusa no significativa con un score de calcio de 46. Se le pidió el PET, sospechando una sarcoidosis cardíaca, y como pueden ver, se informó una zona, un foco, ¿sí?, de captación de FDG a nivel del segmento inferomedial, que no coincidía, digamos, o sea, que estaría indicando que hay inflamación sobre ciertas áreas de cicatriz. A esta paciente la integramos, digamos, en este cuadrito que les mostré, ¿sí? Por la resonancia magnética tenía alta probabilidad de padecer sarcoidosis cardíaca, por la perfusión y por el PET-CT tenía una probabilidad del 50 al 90%, con lo cual se indicó la corticoterapia. Como conclusiones, entonces, la sarcoidosis cardíaca es una enfermedad poco prevalente o poco diagnosticada, no se sabe. Pacientes con diagnóstico de sarcoidosis sistémica, palpitaciones, eco alterado, electro y Holter anormal, hay que sospechar la afectación cardíaca.
El diagnóstico, como les dije, es por cardioimágenes integradas, hay que pedirle rezo, hay que pedirle perfusión miocárdica y hay que pedirle PET. Siempre acuérdense de cuerpo completo, porque él puede tener, digamos, manifestación activa de otro órgano. El tratamiento solo si el PET capta, que es lo que estaría demostrando la enfermedad activa, y siempre hay que evaluar en estos pacientes el implante de CDI. Muy bien. Hasta acá mi parte, sigue Mike. Bueno. Muchas gracias, Magalí, muy bueno. Después, después te decimos cosas lindas. Vamos a empezar ahora con Mike, entonces. Se ve la pantalla, a ver. No, esta no es, perdón. Este es otro. Un segundito. Buenos días a todos. Como algunas cositas. Y estamos. Bueno, yo voy a empezar directo desde un caso clínico. El segundo caso clínico es una paciente del hospital. Es una paciente de 44 años, de sexo femenino. Tiene como antecedentes importantes no cardiovasculares y hipotiroide, y tiene antecedentes de un aborto y 4 gestaciones. La historia de la paciente comienza en el 2015. Tuvo una internación por insuficiencia cardíaca, fue insuficiencia cardíaca de novo, después tuvo múltiples intercurrencias posteriores y le empezamos a seguir en el consultorio de insuficiencia cardíaca. A modo de ejemplo, este es el electrocardiograma, no sé si se pasó. Podemos observar el electrocardiograma de la paciente, que es un ritmo de aleteo auricular con un eje +10 y una rotación antihoraria. El QRS impresiona, está un poquito ensanchado, no cumple ningún criterio de rama derecha ni de rama izquierda, así que lo concluimos como un trastorno de la conducción intraventricular, con un QT de 440 milisegundos aproximadamente. Tiene trastornos inespecíficos de la repolarización en cara lateral y en D1 y ABL. Muy bien. El ecocardiograma de la paciente que fue realizado en su momento, tenemos en la esquina superior izquierda un eje paraesternal largo, vemos las medidas, tiene un ventrículo, la verdad, chiquito, de 44 para una superficie de 1,75 aproximadamente, una superficie corporal. Las paredes y los septos están de adecuado tamaño, tienen tamaño adecuado. Lo que llama la atención en la imagen de abajo es una dilatación biauricular importante. La aurícula izquierda tiene una dilatación severa si la ajustamos por la superficie, y la aurícula de derecha de igual manera también. Continuando con las imágenes en movimiento, podemos observar en sentido antihorario la imagen superior izquierda, un eje apical de 4 cámaras. Podemos observar la función sistólica del ventrículo izquierdo, que estaba comprometida, tanto en el 4 cámaras como en la imagen que está a la derecha superior, que son 2 cámaras. La paciente, como podrán ver, la ventana no era muy adecuada, costaba, la verdad, encontrarla, y concluimos, por lo menos con el ventrículo izquierdo, que la función sistólica del ventrículo derecho por lo menos es moderada a severa, digamos. También concluimos en aquel momento que lo adecuado sería revalorar los volúmenes y la función sistólica por otro método. No tenía ningún signo de regionalidad importante. Lo que sí llama la atención que hay zonas, la verdad, que los espesores de presión han aumentado en la región apical, lo cual en un momento también pensábamos que podría ser alguna otra etiología. El ventrículo derecho nos costaba mucho enfocarlo, en realidad no lográbamos sacar una buena imagen para poder valorar correctamente la función. Por momentos parecía que estaba dilatado, por momentos no parecía, así que por eso también indicábamos otro método para valorarlo. Bueno, continuando con las imágenes del eco, podemos observar acá en el Doppler, las imágenes de Doppler que son importantes. La paciente estaba aleteada, en la imagen superior izquierda vemos el flujograma transmitral, vemos una única onda, la onda E en realidad, que tiene unas velocidades un poquito aumentadas, con patrones de relajación, que en realidad es monofásico, pero cuando aplicamos el Doppler tisular, justo vino bien que tuvimos clase de diástole el sábado pasado, podemos ver que la E lateral, que es la segunda imagen del medio arriba, está disminuida con una velocidad de 9, el punto de corte es 11, en ausencia de calcificación del anillo mitral, y la imagen que le continúa, que dice 26 de E', que es el promedio que lo hace el equipo, tiene una velocidad también reducida, que el punto de corte es 7 en la septal. No presenta anillo reverso, que es importante, que también lo estábamos pensando en alguna constricción. Y bueno, continuando acá vemos que
tiene un poquito de insuficiencia pulmonar, que no llega a generarle mucha insuficiencia, signos de hipertensión pulmonar que lo estimamos por la insuficiencia pulmonar, y tampoco tenía signos de IT, digamos, que justificaran hipertensión pulmonar. Como teníamos muy mala ventana, con la paciente y nos costaba valorar bien todos los segmentos, le hicimos una valoración de la función diastólica por otro método, que se denomina DPDT. Básicamente lo que es tratar de medir cuánto la presión que genera el ventrículo a medida que va generando la contracción a través de la insuficiencia mitral. Lo que podemos ver que el punto de corte es 1200, 1300, aquí está disminuido en 927, por lo menos nos dice que hay un deterioro de la función sistólica. Continuando acá, le pedimos a la paciente, entonces, bueno, en resumen tenemos, para ir resumiendo las imágenes hasta ahora lo que tenemos con la paciente. Tenemos una miocardiopatía que tiene un deterioro moderado a severo, que no nos quedaba claro si era biventricular o univentricular, con aumento de espesores en algunos segmentos que no llegaban a más de 15, eso no se los aclaré, y una dilatación biauricular. ¿Cómo continuamos? Como la paciente seguía internada, empezamos a pedirle todos los estudios de inicio. Le pedimos serologías virales que fueron negativas, un cateterismo cardíaco que no evidenció lesiones angiográficas en su momento. Hicimos interconsultas a los otros servicios por los antecedentes que mencioné al inicio, reumatología, endocrino y hematología. Ellos recomendaron hacerle una PANTAC, también se hizo un colágenograma, todo eso fue negativo. La PANTAC por fines de tiempo tampoco se colocó, pero bueno, era totalmente negativa, no tenía afectación extracardíaca de ninguno de los otros órganos. Se pensó en un aumento de los espesores, como le venía diciendo, y se le hizo un test de Fabry, que pudimos accederlo y fue negativo también. Tampoco tenía familiares de sexo masculino que tuvieran este antecedente, digamos. Ella refirió unas lesiones en el tejido, en piel. Le hicimos 2 veces, uno en grasa abdominal y otro en una lesión subcutánea también. Le hicimos inmunohistoquímica, que fue negativa. Con Maggie en el hospital, bueno, le hicimos un centellograma con fosfonatos, que también nos dio negativo. Y como ya se venía viendo a la limitación de la ventana acústica, le pedimos una resonancia cardíaca. Entonces, barajando los siguientes diagnósticos, una restrictiva infiltrativa versus el otro diagnóstico que puede ser una miocardiopatía hipertrófica. Muy bien, ahora vamos a ver las secuencias de la resonancia. Vamos a ver de izquierda a derecha, la imagen que esta es una secuencia de cine de 4 cámaras. Ya se puede ver que los ventrículos son chicos y las aurículas son grandes a grosso modo. Tienen bastante smoke espontáneo, digamos, tiene bastante contraste espontáneo en las aurículas. Y la función sistólica se ve ya que está comprometida ya desde el 4 cámaras, más allá de que está la respuesta y que tiene una FEI de 33. En el 2 cámaras vemos lo mismo, en realidad no vemos que las paredes están ligeramente engrosadas, pero no las informan dentro del límite superior, digamos, como aumentadas, digamos. Y en el 3 cámaras lo mismo, dilatación auricular con ventrículo chico izquierdo. Esto es con respecto al ventrículo izquierdo. Tiene volúmenes normales para la superficie de ella, pero la función está deteriorada, 33% en los volúmenes que calcularon en su momento. Ahora estamos viendo una secuencia, la misma, de cine, pero el corazón está cortadito en eje corto. Vemos para valorar el ventrículo derecho, se le hicieron los volúmenes y vemos que el ventrículo derecho tiene los volúmenes desde dentro de todo un poquito el límite superior de lo normal, pero la FEI también está deteriorada del 26%. Así que se informó este estudio con un deterioro de la función ventricular de grado severo en ambos biventricular. Continuando lo importante, una cosa que se me olvidó comentar, las secuencias de T1 y de T2 que se hicieron fueron negativas, no hubo presencia de edema ni ningún signo de edema en realidad, que es para eso, y las otras secuencias de T1 tampoco informaron nada llamativo. Vamos al realce tardío que le hicieron, con un realce tardío que le hicieron en 2 etapas, pero como también se sospechaba en su momento porque fueron muchos estudios de manera simultánea, yo le pedí que le hicieran también un realce precoz, que no lo puse acá, un realce precoz de gadolinio, para ver si había alguna anulación similar con una dificultad en la anulación del miocardio con la amiloidosis, que también fue negativo. Bueno, estas 3 imágenes que ven acá son las imágenes de realce tardío de gadolinio. Van a ver que el miocardio, las paredes del miocardio están oscurecidas, están anuladas, y lo que está en blanco en las paredes, voy a colocar el puntero, un segundito. Van a ver lo que señalan las flechas, esto. Y esto de acá son zonas de fibrosis, focos, acá sería una zona de fibrosis subapical, un realce tardío subapical inferoapical, acá sería mesocárdico, un poquito endocárdico, a nivel del septum anterior y basal, y acá a nivel también del septum que ya se viene viendo.
Entonces, continuando ahora con el eje corto, se le hace realce tardío también, y se aplican y se valoran. Pueden ver acá donde denotan las flechas, empezando por lo de abajo, pueden ver ya el realce mesocárdico a nivel del septum interventricular, a nivel basal y medio ventricular, y se ve de forma que es como parcheado, ¿no? Se ve que hay espacios sin respetar regionalidad ni nada. Ahora, en las imágenes de arriba podemos ver que está más en la periferia del realce, pero dentro del miocardio se puede ver un realce también que es subepicárdico en segmentos anteriores, septales e inferoapicales, que era lo que había mencionado. Bueno, entonces, ya tenemos la resonancia, nos pusimos a pensar. La resonancia, la verdad, yo personalmente charlé con la médica, estuvimos discutiendo, la verdad, cuál era el diagnóstico más probable. La verdad que no le pareció ni para amiloidosis, ni para miocardiopatía hipertrófica, no nos cerraba para nada. Así que bueno, como el tema es de la clase de sarcoidosis, bueno, lo charlé con Maggie, estuvimos charlando y lo que le hicimos fue pedirle una perfusión con un PET-CT, digamos. A la paciente se pueden ver en la imagen de la derecha, ya pueden observar que tiene defectos de perfusión a nivel inferior medio ventricular y basal e inferolateral basal. Y en el PET lo que evidenció fue un incremento difuso de la captación del FDG a nivel del septum anterior. ¿Saben? Entonces con esto, haciendo un diagnóstico, nos planteamos, ¿es realmente esto una sarcoidosis, digamos, de forma aislada? Porque la señora no tiene ningún otro antecedente, no tiene ninguna otra afectación cardíaca fuera más que el corazón, digamos. Y la verdad que cuando vamos a ver la guía, vemos que en esto, la verdad, tienen como requisito para el diagnóstico de aislada que no tenga nada, digamos, asociado a un diagnóstico clínico y uno histológico. El clínico nos vamos acercando que puede ser, digamos, que tiene alta probabilidad de que lo sea, según lo que estuvo mostrando Maggie, pero el diagnóstico histológico se define a pesar de su baja sensibilidad que tiene, pero es el diagnóstico histológico, recomiendan una biopsia endomiocárdica. Entonces nos encontramos en este escenario de una paciente que tiene una probabilidad del 50 al 90% de presentar sarcoidosis cardíaca aislada. Como pueden ver acá, tienen del lado de la resonancia la afectación parcheada, y al lado podemos ver la afectación entre el FDG y la perfusión miocárdica. Entonces, nos preguntamos, ¿será una sarcoidosis cardíaca aislada? Bueno, como nos faltaba la biopsia endomiocárdica para su diagnóstico, bueno, la paciente, para ir más o menos cerrando el caso, la paciente se encuentra actualmente en plan de biopsia endomiocárdica, todavía continúa en estudio. Yo la logré derivar entre Maggie y yo la logramos derivar al cruce junto a Mario también, que está en eso también, Mario Principato, la logramos derivar al cruce y está en plan de valoración por el servicio de insuficiencia cardíaca y trasplante allá, que por lo que estuve hablando estaban en plan de hacerle una biopsia endomiocárdica con cateterismo y todo, digamos, derecho y todo para medir presiones. ¿Está bien? La paciente actualmente no está con corticoterapia, y la tenemos en tratamiento para insuficiencia cardíaca habitual. Está con todo el tratamiento para una fe reducida. Entonces, cositas importantes a remarcar con respecto a la sarcoidosis aislada, digamos, cardíaca. La prevalencia, la verdad, es desconocida. Hay muy pocos casos en la bibliografía. Es muy difícil encontrar alguna revisión. La verdad, todo data del 2013-2014. Y la guía que mostró Maggie, la verdad, en eso también me basé porque hay un apartado también. El diagnóstico tiene que ser siempre en ausencia de afectación extracardíaca, y la verdad que el único diagnóstico que termina confirmándole es el anatomopatológico por biopsia endomiocárdica. Es importante remarcar que el pronóstico de la paciente en el contexto aislado es mucho peor que con la afectación sistémica. Se suele describir que es mucho más arritmogénica y suelen presentarse, como en el caso de acá, mucho mayor deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y bueno, con esto yo termino ya. Así que bueno, muchas gracias. Yo dejo ahora para discusiones. Bueno, muchísimas gracias, excelentes los dos. Yo aprendí un montón porque de esto no tenía la menor idea, así que estuvieron, bueno, como siempre, dos grandes oradores, dos grandes jóvenes formados en el servicio que están marcando un camino excelente. Así que, bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas. Fernando Corbela, te doy la palabra. Fernando. ¿Me oyen bien? Ahora sí, ahora sí. Bueno, en primer lugar, agradecerles y felicitarlos a Magalí y a Michael por la presentación.
Yo también, como Rita, sabía poco de esto, pero perdón por lo autorreferencial, hace unos 2 o 3 meses tuve un paciente con sarcoidosis, bueno, por eso me puse a leer y a interiorizarme al respecto. Con respecto a las imágenes que mostró Michael de la ecocardiografía, creo que se ve en el 4 cámaras el septum interventricular, a pesar de estar, además de estar con aumento del espesor, tiene un parchado y tiene una hiperrefringencia patológica, que a mi entender eso podría llegar a ser áreas de fibrosis, que después es corroborado por los estudios Real-C tardío con la resonancia. Me gustaría hacer 2 comentarios. Primero, calculo que hay algunos marcadores, como la enzima convertidora de la angiotensina, la vitamina D2 y D3 y el calcio, que son muy característicos, tal vez no patognomónicos, pero esas 3 evaluaciones del laboratorio están muy aumentadas, porque cuando se forman los granulomas hay una enzima que es la alfa hidroxilasa, que esa produce un aumento en la síntesis del calcio y produce la hipercalcemia, la hipervitaminosis D, es decir, que eso orientaría hacia una sarcoidosis. Eso, un primer comentario. Y después, yo lo que había leído era que entre un 50 a un 60% la sarcoidosis evoluciona, involuciona, vuelve a la normalidad en el lapso de 6 meses a 1 año. O sea que este concepto de la posibilidad de reversión espontánea a los 6 meses o un poco más es como muy importante de tenerlo en cuenta. Un comentario también que a lo mejor ayuda a los que han revisionado este tema, que hay una organización mundial que se llama WASOG, W-A-S-O-G, que está en todo el mundo y que se dedica al estudio de la sarcoidosis. Y en nuestro país está el Hospital Italiano, con un doctor que se llama Diego Andresek, muy agradable, muy respondedor, que mandó bibliografía muy autorizada, que después si quieren se la mando a Magalí y a Michael, sobre todo de los japoneses y de los norteamericanos, que están, digamos, en el top de lo que es el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con sarcoidosis. Bueno, me han quedado cosas en el tintero, pero bueno, ojalá pude haber sido útil con estos. Gracias. Gracias, Fernando, sí, muy útil. Miguel. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias, Maggie y Mike, muy completo, claro. No, solo quería comentar que esta paciente que comentó Mike, que mostró Mike, si no me equivoco de paciente, le hicimos varios estudios. Había el primer eco que le hicimos, me acuerdo que creo que lo hizo Blanca, vino con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica de afuera, y Blanca estuvo la mitad del tiempo buscando la hipertrofia, le costaba mucho, y sospechamos que podía ser de entrada una miocardiopatía hipertrófica apical, ya que si uno ve el eco, si recuerdan el eco que mostró Mike, parecía que estaba cortado el ventrículo, foreshortening, que es un artificio, es un defecto de técnica, y bueno, que distintos operadores le hicimos el estudio y todos teníamos la misma imagen. O sea que no era foreshortening, eso nos ocurre, es algo que nos da a pensar si no es una miocardiopatía hipertrófica y que por la mala ventana no lo podíamos comprobar. Hipertrófica apical, que a veces nos da esa impresión de que estamos acortando el ventrículo y en realidad no estamos viendo la hipertrofia apical. Bueno, los estudios sucesivos lo descartaron, pero recuerdo que había ingresado con diagnóstico presuntivo de miocardiopatía hipertrófica. Teníamos gran dificultad para hacer un eco de calidad técnicamente, lo atribuíamos a la ventana,
y ingresó con un trombo enorme en la aurícula izquierda, que durante el tratamiento estuvo internada, lo fue reabsorbiendo en sucesivos ecos hasta desaparecer. Bueno, quería que me confirme Mike, pero estoy seguro que si no es esa paciente. Apellido empezaba con R y terminaba Sí, con I. sí, es ella. Pasa que lo del, creo que está mezclado, pero sí, era ella, sí, con eso, totalmente todo lo que dijo. Bueno, no, quería comentar eso nada más. Excelente, el repaso completísimo. Era eso todo, gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguien? Estamos todos... por suerte, me salvaste, Hugo, porque había un bache, digo, ¿cómo hago? ¿Cómo la remo ahora? Hugo, dale, levanta, te doy la palabra. Es una cosa, bueno, me salvó un poco Fernando y los demás, porque la miocardiopatía, la sarcoidosis es una cosa que le hemos dicho creo que miles de veces cuando vemos un eco, será una sarcoidosis, pero creo que nunca he tenido en un eco o un paciente el diagnóstico confirmado de sarcoidosis que no tenía previamente diagnóstico de sarcoidosis pulmonar o de otra cosa. Así que si esta llega a confirmarse, creo que es una paciente para publicarlo a nivel de una revista internacional, porque no creo que haya muchos casos de sarcoidosis cardíaca sin compromiso de ningún otro órgano, ¿no? O sea, es que report para una revista de afuera. Y bueno, no, la otra que quería comentar a todos, que Fernando, te agradezco todo lo que aportaste, también vos, porque digamos que por suerte tuviste un paciente, pero ¿alguien tuvo de todos los del auditorio una sarcoidosis cardíaca pura? ¿Alguna vez ha visto o sospechado tan fuertemente como en este caso? Yo jamás. Por eso hay silencio, evidentemente es una cosa extremadamente rara. Y además, yo he visto sarcoidosis, había visto no en el hospital confirmada, sino cuando como yo trabajo en TCEVA, cuando veía resonancias, veía varios pacientes con diagnóstico de sarcoidosis pulmonar o sistémica, y en algunos se veían las imágenes cardíacas, pero tampoco es una cosa muy común, como dijo Magalí, 5% de la sarcoidosis tienen compromiso cardíaco. Así que creo que es una cosa que es extremadamente rara, ¿no? En realidad yo creo que si así como hacemos un mecanismo de que el strain está alterado y se hace la cámara gamma, empezamos a hacer un mecanismo de aquellos pacientes que tienen sarcoidosis sistémica, van a eco, van a Holter y tienen algo de arritmia o lo que sea, y lo seguimos estudiando, yo creo que la prevalencia aumenta. Es como todo, digamos, yo creo que es una patología muy subdiagnosticada, que ahora también se está poniendo de moda. No tiene tratamiento caro, o sea que es prednisona nada más el tratamiento, con lo cual sería muy fácil tratarlos, pero yo creo que también es como todo, digamos, yo creo que muy poco lo buscamos. De hecho, yo desconocía esta patología hasta que me tocó dar algunas charlas, vi algunos pacientes donde yo trabajo donde se hizo el PET de esta paciente, por eso tuvimos la posibilidad de hacérselo. Y me parece que como todo, digamos, cuando uno lo empieza a meter en la cabeza y lo empieza a sospechar, yo creo que lo vamos a empezar a diagnosticar, pero bueno, obviamente es poco prevalente, pero seguramente esté. La otra cosa que quería comentar del caso de Mike, nosotros sí en una época veíamos bastantes, no ahora hace mucho que no vemos, pacientes que tenían también ventrículos chicos con aurículas grandes, pero con eosinofilia, y lo que tenía el diagnóstico diferencial eran, como se llama, fibrosis endomiocárdica, que hemos tenido una época, creo que Bandieri con Graciela Papadopoulos se habían juntado un número, creo, de 7, 8, y yo pero te digo que hace años y años que no veo una fibrosis endomiocárdica, pero al ver la anterior, una imagen de un ventrículo que se ve mal, la fibrosis endomiocárdica por una cuestión técnica, la imagen cardíaca muchas veces no es buena, porque, digamos, la infiltración y demás hace que la imagen cardíaca no sea buena. O sea, ventrículo chico, que inclusive al principio la función sistólica está conservada, pero después se deteriora, no se dilata, y aurículas grandes, también se habría que hacer el diagnóstico diferencial de fibrosis endomiocárdica, ¿no? Lo pensé de la otra. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Gabriel. Sí, no, es un poco volver a lo que ya comentaron Hugo. Bueno, primero felicitar a Magalí, a Mike,
por la excelente presentación. Es remarcar, hasta hace unos años se decía que no existía la sarcoidosis cardíaca aislada. Después con los nuevos exámenes complementarios se empezó a hablar. Yo me acuerdo que el doctor Mogileski siempre pensaba en sarcoidosis frente a pacientes jóvenes con insuficiencia cardíaca de etiología poco clara, ¿no? Y lo otro que quería comentar es, bueno, lo otro es que si puede, bueno, primero la existencia de que puede haber aislada, y después comentar que, bueno, o preguntar si puede ser la primera manifestación de una no aislada, pero que no haya sido clínicamente evidente en otros órganos. Y lo otro es remarcar, o comentar, se fue comentado, que es una de las causas clásicas descriptas de aneurismas ventriculares con coronarias normales. Nada más. Bueno, gracias, Gabriel. Bueno, no nos hemos quedado sin preguntas. Esto demuestra que no sabemos nada del tema, así que les agradecemos mucho. Terminamos temprano. Sí, no, pero la verdad que una cosa muy, muy interesante. Sí, Fernando. Fernando, levantaste la mano, ¿quieres decir algo? Yo quería comentar, ya que dijo Rita, Neil Bender, que me hizo acordar ahora que habló de Gabriel recién de Mogileski. Me acuerdo de él que siempre, ¿verdad?, pensaba en pacientes jóvenes, el tema de la sarcoidosis. Estaba obsesionado con eso, yo tuve muchos años con él en la sala. Y me acuerdo que comentó un paciente de sexo femenino que hizo un infarto anterior y que tenía una disección joven, porque las vasculitis estas en los sarcoidosis hacen disección, y tiene una disección del accidente anterior. No, para comentar por lo que dijo, me acordé ahora de Gabriel, ¿no? También es un tema, no sabemos nada, yo no sé nada, pero me acuerdo que es una presentación a veces de gente joven, y que él lo estudió y que tenía sarcoidosis cardíaca, cosa rarísima, pero bueno, vasculitis, disección y un síndrome coronario agudo. También es una presentación de, ¿qué decís, Magalí, de eso? Porque hablaste de vasculitis, y una forma de la vasculitis es la disección. La realidad es que yo de todo lo que leí no encontré ningún reporte de caso, porque en realidad esto lo que tiene es que como es un N muy bajito, la gran mayoría son reportes de casos, y la verdad que no leí ninguno de disección, pero bueno. No, fue así, porque me acordé ahora cuando comentó Gabriel, ¿no? Que siempre él buscaba, como también hablaba de los temas de los coronarios y los edemas agudos de pulmón, y que ahora lo estamos viendo realmente, que siempre decimos edema agudo de pulmón en un paciente joven que hace un edema agudo de pulmón, hay que buscar la enfermedad coronaria. Y esto era la sarcoidosis. Me acuerdo de una mujer que comentó, joven, vasculitis, disección y la sarcoidosis. Bueno, hay que buscar. No creo que, como siempre, el doctor justo que lo veo por acá, podemos hacer algo. Estoy hablando hace muchos años. Como siempre. Y eso podemos buscar y ver la prevalencia del Hospital Ramón Mejía. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones, una presentación bárbara. La verdad que tanto la tuya y la revisión que hiciste, Maggie, y la de Mike también excepcional. Gracias. Muy bien, un gusto. Fernando, si vos querías decir algo, Fernando Corbella. Y yo te quería comentar, primero, que remarcar eso que muy bien dijo Magalí, de lo infradiagnosticado que está esta enfermedad. Sobre todo porque esas manifestaciones cutáneas, ¿viste? El eritema nodoso, el lupus pernio, la uveitis, la artritis, es decir, esas manifestaciones que muchas veces nosotros hacemos los estudios cardiológicos y no prestamos atención. Y esas manifestaciones extracardíacas pueden llegar a revertir, porque me gustaría que Magalí o Mike me hicieran el comentario de qué les parece ese 60% que resuelve espontáneamente. Estoy totalmente de acuerdo con que es infradiagnosticada con Magalí, pero cuando dijiste que la medicación no es cara, actualmente hay una línea de tratamiento que es con anticuerpos monoclonales, se llama Inflimab, y que es un bloqueante del factor alfa de necrosis tumoral y de la interleuquina 2, con lo cual, eso sí,
estoy un poquito en desacuerdo con que sí es algo sumamente caro. Pero me gustaría saber la opinión de los dos respecto a cómo sabemos, qué marcador tenemos, qué hay para decir que esta sarcoidosis va a resolver en forma espontánea. Porque si la tratamos con todas las consecuencias o efectos colaterales de los fármacos que vamos a emplear, creo que sería como muy importante saber o que tengamos un marcador de cuál va a involucionar y cuál va a evolucionar hacia la enfermedad completa. Magalí o Michael, ¿me pueden hacer un comentario, por favor? Sí, básicamente el problema de estos pacientes también, como usted dice, que aquellos que involucionan espontáneamente, no se sabe tampoco el tiempo de evolución que tienen. Y el principal riesgo de estos pacientes es que son muy arritmogénicos. Entonces, por eso uno decide, digamos, hacer el diagnóstico de inflamación, y si el PET es positivo, las guías dicen que hay que tratarlo. Yo no leí, digamos, por lo menos las guías no dicen de dejarlo a la libre evolución. Una vez que uno lo diagnostica y sabe que está activa la enfermedad cardíaca, aún en ausencia de enfermedad extracardíaca activa, debería tratarlo. Y, por ejemplo, la paciente que yo presenté en el caso del instituto se trató con prednisona y la paciente evolucionó bien a los 6 meses. No mejoró la fracción de eyección, sí bajó mucho lo que era el monto de las arritmias, que básicamente es la principal complicación que estos pacientes tienen, ¿no? Más allá que después queden obviamente estables con el tratamiento de insuficiencia cardíaca y después tengan complicaciones por la insuficiencia cardíaca, el riesgo principal de estos pacientes, como ya dije, es que hagan una muerte súbita por arritmia, y después hay que valorar si necesitan o no CDI, que es lo que más o menos dije, que por eso decía, si continúa post-tratamiento, la FEI deteriorada, o el realce tardío de gadolinio, si no involuciona, uno debería también considerar la terapia con CDI. Y sí, estoy totalmente de acuerdo, por eso la terapia es inmunosupresora, uno puede dar corticoides como inmunomoduladores, ahí ya la verdad que desconozco los precios y las alternativas, pero por lo menos los que se trataron en el instituto, que hemos tenido 3 casos nada más, se trataron con prednisona y evolucionaron bien. Y esos casos, una pregunta, Magali, esos casos que tuvieron en el instituto, ¿tenían alguna una etnicidad específica? O sea, eran coreanos, asiáticos, nada. Nada, no. Ok. Bueno, ¿nadie quiere hacer ninguna otra pregunta? Bueno, Justo, te doy la palabra. Rita, no, Sí. yo encontré ahora, porque me acordé tanto de ese caso, de que me quedé pensando con el caso de Mogileski, y encontré alguna bibliografía, obviamente que es rara, ¿no? Pero hay un caso en un Clinical Cardiology del 2009, que es una mujer afroamericana, y que es una vasculitis con una disección de aorta, disección de coronaria. Y después hay un caso en el 2012, también en un Circulation, de un afroamericano. Bueno, hay 3 o 4 case report, rarísimos, ¿no? Pero bueno. Claro, quizás me abrió la cabeza Gabriel cuando me comentó eso de Mogileski. Bueno, encontré, hay cositas raras. Pero bueno, que a veces para empezar... Debe haber más que por ahí no se presentaron, no se publicaron, seguramente. Infradiagnosticado, seguramente. Bueno, gracias. Bueno, sí, bueno, ahora sí, Justo, está silenciado. Está silenciado, Justo. No, les decía que son 2 casos recientemente presentados por Magalí y por Michael. Quizás el aprendizaje es que al ser una patología tan rara, pero que ahora tiene capacidad de ser diagnosticado, por lo menos aproximarnos, cuando los pacientes presentan un cuadro de infiltración miocárdica y no queda claro los diagnósticos más comunes, tenerlo en cuenta también. Por supuesto, tomo lo de Magalí y evidentemente tenemos que prepararlo para publicarlo. Son 2 casos que ameritan ser publicados. El que está terminándose de estudiar, que presentó Michael, ese es propio del servicio, tiene que generar un case report que pueda ser publicado en una revista internacional. Así que
felicitaciones a los dos y me da un gran orgullo que quiénes son los que nos están presentando. Rita lo adelantó. Son dos ex jefes de residentes de nuestro servicio, que como ustedes saben, como yo creo, firmemente creemos todos, son jefes de residentes para siempre, digamos. Nadie deja de ser jefe de residentes en el Ramos Mejía, y aparte nadie deja de ser residente en Ramos Mejía. Y ellos lo están demostrando también. Magalí va a continuar la senda en cardiología nuclear que tan bien trazaron Héctor Suero y Horacio del Riego, y con la ayuda de Case, de André, y también en su momento de Marcela, vamos a seguir adelante para hacer crecer la sección, así que ella se capacitó, se sigue capacitando y devuelve todo eso al servicio, y estoy plenamente, orgullosamente agradecido por eso. Y Michael está en el mismo camino. Michael, que se formó con la jefatura de Magalí, y todos tenemos inolvidables recuerdos, también está creciendo muchísimo a nivel profesional, se está capacitando en el CEMIC y en el ICBA, pero para volver al servicio y ayudar a mantener el gran nivel que tiene Radiografía con la jefatura de Hugo y el gran apoyo de Miguel y de Germán y de Blanquita y ahora de Patricia Barral. Así que realmente son el presente y el futuro del servicio, y nada mejor que sentirse orgulloso de eso. Saber que gente de primer nivel humano y profesional va a continuar la senda que estamos trazando. Así que bueno, la verdad que felicitaciones nuevamente, y bueno, nos vemos la semana que viene y buen fin de semana a todos. Bueno, Gracias. Hasta luego. gracias, buen fin de semana. Chao, chao. Buen fin de- Un abrazo. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Buen fin de excelente. semana a todos.